Camel, get up. ¡Qué maravilla! Esta imagen es muy típica. Voy en camello hacia las pirámides. Esto es lo que todo el mundo espera de Egipto. Pero esta imagen es completamente errónea, porque hace 4500 años, cuando se construyeron las pirámides, aquí no había ningún camello. Ahí está la cuestión. El antiguo Egipto es fácil de reconocer, pero no de la manera adecuada. Así que voy a intentar cambiar eso. Good luck. La Gran Pirámide de Giza es también la tumba del rey Keops o Jufu y mide más de 140 metros de altura. Es obvio por qué sigue llamando la atención de los turistas y de algunos egiptólogos. Casi no me salen las palabras. Ahora mismo estamos adentrándonos en el monumento más famoso de todo Egipto. Es un monumento muy transitado, ya lo veis. Tenemos que subir un buen trecho, lo que me parece una metáfora maravillosa sobre cómo la civilización del antiguo Egipto fue capaz de alcanzar el cenit. Venid conmigo y os enseñaré algo maravilloso. Porque las pirámides son solo la punta del iceberg. Dios, madre mía. Todo esto fue una ciudad enorme. Fue una ciudad tremenda. Es absolutamente soberbio. En esta serie documental os contaré la historia de lo que yo considero la civilización más importante del mundo. Han sido más de 4000 años de historia que le han dado forma a nuestro mundo y que han dejado atrás unas huellas reconocibles que todavía se pueden leer hoy en día. Me meteré en todos los rincones posibles. Desde pequeñas tumbas... ¡Qué locura! Jamás había estado dentro de una tumba como esta. Hasta las zonas ocultas de monumentos grandiosos. Esto es como estar en la cima del mundo, ¿verdad? Sí, estamos en la zona más alta de Karnak. No me extraña en absoluto que el antiguo Egipto haya suscitado todo tipo de teorías locas y maravillosas. Pero lo que más me gusta es que esta civilización tan especial nació de la mano de unas personas que no eran tan diferentes a nosotros. Esa es la historia que yo quiero contar. Una historia llena de tesoros secretos, de momentos oscuros y de teorías controvertidas. Esta máscara se hizo para otra persona. Por primera vez, uniremos todos esos aspectos. Desde los primeros egipcios hasta el último de los faraones. ¡Hala! ¿Has visto? ¡Qué maravilla! ¡Es precioso! Bienvenidos a mi historia del antiguo Egipto. La pregunta más importante es cómo comenzó el antiguo Egipto. ¿De dónde llegaron los primeros egipcios y su extraordinaria cultura? Esta civilización inmortal estuvo evolucionando durante unos 1000 años, así que es complicado resumirla demasiado. Pero eso la convierte en algo todavía más fascinante. En esta ocasión no empezaremos con los monumentos más grandes, sino con algo enigmático que suele pasar desapercibido. Esto es Kurta, a unos 100 kilómetros de Luxor.
A menos que seáis arqueólogos, dudo mucho que hayáis escuchado hablar de esta ciudad, porque aquí no hay ningún gran templo, ni ninguna tumba real que admirar. Sin embargo, en la parte alta de las montañas hay señales de una civilización muy antigua. Vivieron aquí miles de años antes de que se construyeran las pirámides, y es donde empieza nuestra historia. Bienvenida a Curta, Joan. Muchísimas gracias por dejarme venir. Es impresionante. Supongo que es la primera vez que vienes. Sí. Al doctor Dirk Haige no se le escapa nada, y hoy quiere enseñarme una cosa muy especial. Hay poca gente que haya visto esto, porque el descubrimiento es bastante reciente. Estas figuras talladas en la piedra nos revelan la sorprendente historia de cómo empezó la civilización egipcia. Es una galería pictórica de hace más de 19.000 años. Y tiene hasta su propio hipopótamo. Cuerpo liso, rabito corto, patas gruesas, barriga, patas delanteras y hasta la boca. Parece que el hipopótamo esté sonriendo, pero bueno, eso les pasa a todos los hipopótamos. Sin embargo, hay otro tipo de animal que es mucho más común aquí. Sí, eso de ahí es ganado. No, lo que estas imágenes representan son animales salvajes, los uros. Son imágenes tan potentes que parece que se muevan y todo. Es como si vinieran hacia nosotros, ¿verdad? Los uros son los ancestros de las vacas domésticas. Y hace 20.000 años eran también el alimento principal de los humanos. El 50% de su dieta era carne de uro. Así que eran auténticos expertos en representar a estos animales. Solemos encontrar estas cosas en zonas altas muy prominentes, desde las que seguramente tenían una panorámica perfecta de lo que era, en el Paleolítico, su zona de caza. Resulta fácil imaginar a aquellos cazadores primitivos correr tras sus presas. Pero el terreno sería muy diferente a lo que vemos hoy porque, en aquella época, aquí había una sabana. Esto era una zona verde y muy fértil. ¿Tenemos alguna pista de por qué se tallaron estas imágenes precisamente aquí? Podemos suponerlo, Joan, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Seguramente querrían influir en la caza. Es posible que fuesen parte de una especie de ritual mágico para la caza. Resulta mágico sentarse aquí e imaginarse a los primeros egipcios nómadas, pasando por este mismo lugar y tallando en estas mismas piedras los animales que veían a su alrededor. Poco a poco empezaron a aparecer también tallados personas y barcos, por lo que los dibujos pasaron a ser más elaborados. Pero estas figuras talladas no eran más que el principio de lo que todavía estaba por venir. Estos son los primeros signos de lo que más tarde convertiría al antiguo Egipto en lo que ahora conocemos. En cuanto al terreno, también evolucionó de manera drástica. Hace 10.000 años, la gravedad desplazó al globo terráqueo de su eje aproximadamente medio grado. Y esto tuvo un efecto muy profundo en el clima. Así que el mundo empezó a cambiar. Egipto jamás volvería a ser lo mismo. Los primeros egipcios eran nómadas, es decir, gente que se iba desplazando según la temporada en busca de las lluvias de verano. Esas lluvias eran de vital importancia para ellos, ya que permitían que crecieran las plantas con las que se alimentaban los animales de los que ellos dependían. Sin embargo, cuando el clima cambió, las lluvias empezaron a desaparecer.
La disminución de las lluvias hizo que la gente y los animales se desplazasen más hacia los lagos que se formaban durante las temporadas de lluvia. Una de esas zonas era Napta Playa, a unos 100 kilómetros al suroeste de Asuán. Aquí los antiguos nómadas comenzaron a establecerse en comunidades, pero seguían dependiendo de las lluvias de verano y necesitaban predecir cuándo llegarían. Así que empezaron a estudiar el cielo. Bienvenidos al comienzo del tiempo. Y lo digo de forma literal, porque este es el calendario más antiguo de Egipto. Tienen unos 7000 años de antigüedad y estas piedras situadas en Napta Playa son la primera prueba de cómo los meteorólogos egipcios se convirtieron en astrónomos. Alinearon las piedras centrales con las estrellas circumpolares, que son aquellas que se divisan en el cielo todas las noches del año. Cuando el sol se sitúa justo encima, estas piedras no arrojan sombra. Y eso significa que las lluvias de mediados del verano están al llegar. Por lo tanto, los animales pueden beber, las plantas siguen creciendo y el ciclo vuelve a completarse un año más. En cierto modo, este círculo representaba la solución al tremendo problema de la supervivencia. Pero los egipcios fueron todavía un paso más allá. Lo mejor de estas pequeñas piedras es que es el ejemplo más antiguo que tenemos de cómo los egipcios alineaban sus monumentos tanto hacia el cielo como hacia los puntos cardinales. En el caso de los monumentos funerarios o de los templos, todo estaba alineado en dirección al cielo y a los propios dioses. Si las estrellas y la lluvia estaban tan relacionadas entre sí, es posible que este mundo y que el siguiente fuesen exactamente lo mismo. Este es el monumento tallado en piedra más antiguo de Egipto y se cree que data del año 5000 a.C. Este trozo de roca procede de un enclave situado a 1,5 kilómetros de donde se descubrió. Esto nos indica que se trataba de una comunidad en la que la gente trabajaba codo con codo para conseguir un objetivo común. En este caso, la roca estaba en un lugar concreto en el que se le dio la forma que tiene ahora. Es posible que algunos no lo veáis, pero hay quien cree que esta roca tiene forma de vaca, con esa parte de atrás larga y una cabeza muy bien definida. Las vacas eran un animal muy importante en la vida de estas personas. De ellas sacaban carne, leche e incluso sangre. Es decir, todas aquellas cosas que les daban las proteínas necesarias para sobrevivir. Y tan importante eran las vacas para ellos que decidieron llevárselas al más allá para que siguieran proporcionándoles cosas a un nivel espiritual. Ese fue el principio de la diosa Hathor, la diosa vaca. Es posible que Hathor naciese por ser fuente de leche y carne, pero al final acabaron queriéndola e idolatrándola millones de egipcios. Representaba el amor, la alegría, la belleza y la maternidad. Y aunque su imagen fue cambiando para pasar de ser un simple animal de la vida cotidiana a una mujer con orejas de vaca, suponemos que esta fue la primera encarnación de la diosa. Pero Hathor no es más que una de las muchísimas divinidades que existían, ya que los egipcios siempre querían más. A lo largo de los siglos siguieron surgiendo cientos, si no miles de deidades, cada una con unos poderes y una apariencia muy concretos. Algunos tenían forma humana y otros tenían cabeza de animal. Podían ser hombres, mujeres e incluso seres andróginos. Pocos aspectos de la vida cotidiana se quedaron sin su propia divinidad. Ya sabemos que al principio sus dioses tenían el aspecto de todo aquello que les resultaba familiar, ya fueran elementos de la naturaleza o animales. Pero con el tiempo, los animales, las formas, su aspecto y sus características acabaron convirtiéndose en algo mucho más divino. Cada uno de ellos tenía una cualidad diferente. El carnero, por ejemplo, ayudaba en cuestiones de reproducción.
y la vaca se relacionaba con los instintos maternos de la alimentación. Pero también había otro tipo de criaturas muy diferentes, unas criaturas peligrosas que vivían en las fronteras del mundo egipcio: leones, cocodrilos, chacales. Pero la cuestión no era solo encontrar a la divinidad adecuada, sino poder controlar el poder que cada uno tenía. La diosa Sekhmet era una leona feroz que traía la muerte a los humanos. Así que los egipcios decidieron convertirla en una deidad para poder controlar sus poderes destructivos. Pensaban que adorando a Sekhmet conseguirían convertirla en una diosa bondadosa. En el fondo, lo que los egipcios querían era poder controlar la naturaleza y la forma en que les afectaba a ellos. En el fondo, la religión egipcia hizo como de pegamento para mantener unida a la sociedad de la época, ya que estaba en todos los aspectos del día a día. Su rastro quedó patente en tumbas, en templos y en todas partes. Pero hay otro elemento fundamental, sin el que el antiguo Egipto jamás habría existido. Los historiadores griegos decían que Egipto había sido un regalo del Nilo. Y lo cierto es que tenían razón. El clima siguió cambiando y al final los lagos se secaron, por lo que los egipcios se quedaron con una única fuente de agua. Este sitio es tremendamente especial. Está situado en la zona moderna de Sudán, pero es donde nace la fuente de vida de Egipto. Aquí confluyen dos grandes ríos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. En este punto se unen para formar el río más largo del mundo, que nace en el corazón de África y que desemboca en el Mediterráneo. Durante la mayor parte del año, el Nilo Blanco es la fuente principal de agua. Esto es así hasta que llegan las lluvias anuales a Etiopía y aumentan el caudal del Nilo Azul. Hoy en día, la presa de Asuán evita que se produzcan inundaciones, pero hasta el siglo XX, una gran cantidad de agua y de limo fértil bajaban por el río e inundaban el valle del Nilo. Eso hacía que el desierto de Egipto se convirtiese en un lugar lleno de vida. Las inundaciones anuales del Nilo era el evento más importante del antiguo Egipto. Sus aguas traían los nutrientes y los minerales necesarios para enriquecer el terreno a lo largo de la orilla, lo que permitió que la agricultura floreciese. Egipto tiene la suerte de tener una de las tierras más fértiles del mundo. Aquí los agricultores pueden cultivar de todo, desde maíz, ajo o plátanos, hasta cañas de azúcar o algodón. Badawi es una agricultura intensiva, ¿verdad? Aquí podéis hacer muchas cosas. Sí, pero también tenemos que darle a la tierra descanso. Cultivamos algo y después la dejamos descansar un mes. Así lo vamos haciendo. ¿Solo necesita un mes de descanso antes de que volváis a cultivar? Es impresionante. Sí, a veces 15 días y a veces un mes. Impresionante. Aunque supongo que eso demuestra que las tierras de Egipto siempre han sido fértiles y que siempre le han dado a la población todo lo que ha necesitado. Es el Nilo el que convierte este desierto en paraíso.
Hace 7000 años, aquellos que no consiguieron sacarle partido a una zona cada vez más desértica, se vieron obligados a emigrar en dirección a la única fuente de agua. Así que el antiguo Egipto fue cogiendo forma en las orillas del Nilo, donde su gente se había asentado. Al norte, los asentamientos se ubicaron en el delta y en el Fayum. Al sur, se situaron cerca de la ciudad de Kena. Ahí fue donde comenzó el Egipto de las dos tierras, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, que acabaron desarrollando dos culturas completamente diferentes. Sin embargo, las dos zonas tenían en común una tierra tremendamente fértil que cada año volvía a resurgir gracias al milagro del Nilo. El Kap, situado al sur de Kena, es uno de los primeros asentamientos del Alto Egipto. Es posible que no tenga nada tan impresionante como las pirámides, pero aquí podemos ver las huellas de esta maravillosa evolución. Porque aquí podemos ver cómo el estilo de vida nómada se dejó a un lado para instaurar una estructura social asentada. Y aunque fue un proceso lento y gradual, la arqueóloga Elizabeth Hart es capaz de identificar todas las etapas de esta transformación. Ten cuidado. Qué pequeño es esto. Vaya, tienes muy poco espacio. Sí, pero aquí se está más fresquito. La verdad es que da gusto. En esta capa de aquí tenemos una tierra estéril, ya que en esta época aquí no vivía nadie. A partir del 4200 a.C. tenemos capas de limo que el Nilo arrastraba en cada inundación, además de arena acumulada aquí. Luego hay más limo, otra capa de arena, y aquí se ve perfectamente la siguiente capa de limo. Esto es más arena. Aquí ya tenemos una capa con restos de hogares. Esto nos indica que los humanos vivían aquí y que venían de vez en cuando al Valle del Nilo. En las siguientes capas hemos encontrado muchos trozos de recipientes e incluso herramientas hechas con piedras. Analizando un trozo de tierra tan pequeño, has descubierto cómo fue la vida de aquella gente. Durante miles de años, sí. En las primeras capas, la gente acababa de llegar al Valle del Nilo y estaban empezando con la agricultura. Las últimas capas pertenecen a la época de los faraones y del Egipto unificado. Es impresionante pensar que se dieron tantos cambios entre capa y capa. Aunque todavía estamos a varios siglos de los grandes monumentos faraónicos, observando con mucha atención ya podemos encontrar restos que nos indican cómo vivieron aquellas personas. Han sobrevivido pocas cosas, a excepción de un montón de alfarería. Sí, este es. ¿Tiene 5000 años de antigüedad? Tiene 5000 años, sí. ¿Y sigue intacto? Sí. Estos objetos nos ayudan a identificar cuándo comenzó esta sociedad a producir un excedente de alimentación. Esa transición requería de una alfarería resistente para almacenar las grandes cantidades de comida y de bebida que producían. Estos moldes para hacer pan son los objetos que se encuentran con más facilidad. Calentaban el molde, metían dentro la masa y con el calor se horneaba el pan. ¡Increíble! Hemos encontrado muchísimos de estos y aquí tenemos las jarras de cerveza. Pan y cerveza. Pan y cerveza. Qué listos los egipcios. No está mal de tamaño para ser una jarra de cerveza. Aquí queda bastante claro cómo se estableció la historia egipcia de manera cronológica. Sí, sí, exacto. La cerámica es esencial para comprender cómo vivía la gente. Pero en Egipto, la vida no era más que la mitad de la historia. Lo que caracterizaba de verdad a los egipcios de aquella época era su visión de la muerte. Para ellos, la muerte no era el final de la vida, sino un nuevo comienzo. Una transición que iba del mundo de los vivos al mundo de la eternidad. Esa creencia fue la que desató la práctica más misteriosa de todo el antiguo Egipto, que también es mi favorita: la momificación. Aunque los orígenes de esta tradición tan enigmática todavía no se conocen del todo,
Está claro que los enterramientos de sus difuntos tuvieron mucha importancia desde el principio. Esto es un enterramiento común de 3400 a.C. El cuerpo se colocaba en posición fetal y se metía en una tumba excavada, rodeado por algunas de las posesiones que había tenido en su vida terrenal, como alfarería, joyas o una paleta para preparar cosméticos. Todo lo que para él era importante en vida tenía que acompañarle en la muerte. A mí me parece una cosa bastante importante, ya que demuestra que hace más de 5.500 años los egipcios ya querían llevárselo todo con ellos, porque pensaban que había algo más tras la muerte. Fallecer no era más que una transición a otro tipo de existencia, en la que seguías viviendo y suponían que allí necesitarían todo aquello que necesitaron en vida. Este cuerpo se momificó de manera natural bajo la arena del desierto, pero es posible que su ubicación no fuese accidental. Para ellos, incluso tras la muerte, necesitaban conservar el cuerpo, que seguiría siendo el hogar de su alma durante toda la eternidad. Un simple esqueleto no era suficiente. Los esqueletos no son más que huesos, todos iguales, así que necesitaban un poco de tejido blando, como la piel e incluso pelo. Eso es lo que hace que todos seamos diferentes, y eso es lo que ellos querían. Tener tan cerca a uno de los primeros egipcios nos hace darnos cuenta de cómo era su percepción sobre la vida tras la muerte. Todo empezó como una manera práctica de enterrar a los muertos en un lugar pequeño y envueltos. Después fueron desarrollando el simbolismo, como lo de la posición fetal y sus ideas del renacimiento en el más allá. Es casi como la semilla de lo que suponían los ritos funerarios egipcios y cómo evolucionaron. Con esto empezó un proceso que se repetiría millones de veces a lo largo de toda la historia egipcia. Es una combinación de esoterismo mezclado con lo práctico, cosa que los egipcios hacían maravillosamente bien. Desde el principio, los egipcios desarrollaron muy bien la habilidad para hacer que su mundo tuviese sentido, sin importar lo complejo místico que a nosotros nos pueda parecer. Y esa misma habilidad fue la que emplearon para estructurar su sociedad, adoptando niveles de burocracia que casi rayaban lo obsesivo. Pura obsesión. En la ciudad antigua de Abidos está el yacimiento del primer enclave funerario, donde los arqueólogos hallaron los orígenes de un sistema que todavía no hemos sido capaces de mejorar. Parece ser que en este enclave funerario se hallaron las primeras pruebas de que en aquella época ya existía algo que no nos hace gracia: los impuestos. Las pruebas no son más que unas pequeñas etiquetas talladas en hueso y marfil que datan del 3250 a.C. Las originales son del tamaño de un sello, más o menos. Aquí se aprecia que todas tienen imágenes de animales, de aves o de plantas, pero además todas tienen un agujero para poder colgarlas en una vasija de barro que probablemente contendría aceite, lino o grano. Se cree que estos símbolos representan las regiones que producían los productos que después se traían aquí, a Abidos. Estas posibles etiquetas que se utilizarían para marcar los pagos de los impuestos demuestran cómo aquellas personas ya eran capaces de recoger productos de zonas bastante alejadas. Algunos expertos creen que los símbolos corresponden a palabras, y en caso de que los dibujos se pudiesen pronunciar, estaríamos ante la primera escritura conocida del mundo. Es muy interesante que la primera escritura del mundo se inventase no para expresar sensaciones, emociones o pasiones, sino para poder calcular los impuestos que había que pagar. Estos símbolos se convirtieron en un sistema de escritura muy sofisticado, compuesto por unos signos elegantes que ahora conocemos como jeroglíficos, que significa grabados sagrados. Y estos símbolos, que representaban todos los aspectos del mundo egipcio, se tradujeron por primera vez
en 1822, tras el descubrimiento de la piedra Rosetta. Se necesitaba un idioma común, puesto que los bienes y mercancías viajaban entre las dos tierras, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. La gente del Bajo Egipto había desarrollado un sistema de comercio con el resto del mundo antiguo, pero cuando los habitantes del Alto Egipto comenzaron a crear conflictos y guerras, quedó claro que el Nilo había creado dos culturas drásticamente diferentes. Básicamente, lo único que tenían en común era un río maravilloso. El choque inevitable entre estas dos culturas se registró en lo que muchos consideran el documento de fundación del Antiguo Egipto. Esto es una copia de la paleta de Narmer original y tiene forma de paleta para cosméticos. Aunque a primera vista puede parecer ricamente adornada, lo que refleja en realidad es el momento en el que el rey del sur, Narmer, venció a su enemigo del norte. En cuanto esta maza cayó sobre la cabeza del enemigo del norte, acabando con su vida, el rey Narmer pasó a ser el primer rey de un Egipto unificado. Eso significa que desde ese momento el país se unió bajo el poder de un solo hombre. Él mismo se autodenominó Rey Dios y se colocó en lo más alto de la pirámide como figura central que gobernaba toda la sociedad egipcia. Todo nacía de él. En ese momento, Egipto se convirtió en el primer estado del mundo. Aquí tenemos lo que convirtió al Antiguo Egipto en lo que fue. El arte, la religión e incluso la primera escritura del mundo, la jeroglífica. Este es el nombre de Narmer. Hay un bagre, Nar, en egipcio, y un cincel, Mer, en egipcio, Narmer, el bagre poderoso. Como primer rey de Egipto, a Narmer lo protegía la diosa vaca, Hathor, que se sienta junto a Horus, el dios halcón de los reyes. Va vestido como todos los faraones que lo han sucedido. Lleva una barba postiza para enfatizar su virilidad y su fuerza. También lleva una cola de toro enganchada, cosa que me parece muy curiosa, porque representa la idea de que enganchándose una cola de toro al cinturón, podían hacerse con el poder de ese animal bravo. Esta paleta es el primer documento histórico de Egipto y fue el detonante para que todos los futuros faraones se retratasen junto a los dioses. Pero puede que lo más importante sea la pose de poder de Narmer. Es una imagen poderosa, blandiendo una maza, que se repetiría cientos de veces a lo largo de la historia de Egipto. Me parece una forma horrible de morir esto de que te destrocen el cráneo hasta que te salga el cerebro. Pero los artistas egipcios fueron capaces de representarlo casi como si fuese una pose de ballet. Se ha acabado transformando en una pose artística, aunque el mensaje sigue ahí presente. Durante los siguientes 3000 años, todos los gobernantes de Egipto intentarían relacionarse con el primer faraón de su país. Para poder gobernar de forma legítima y con éxito, tenían que adentrarse en la compleja jerarquía egipcia, tanto de este mundo como del siguiente. Así que sus nombres se grabaron en una serie de listas reales, una especie de árbol familiar real. El que mejor se conserva está aquí, en el templo de Seti I, en Abidos. Él se coloca a sí mismo aquí, junto a 75 de sus predecesores reales, hasta llegar a los comienzos de la historia egipcia con el primer rey ubicado justo aquí, el rey Narmer. Otro detalle importante de todo esto es que intenta enfatizar la continuidad real, ya que es su hijo, Ramsés, el príncipe coronado, el que está leyendo los nombres de un fragmento de papiro.
Es como si Seti le dijese a los dioses que él es el faraón en esos momentos y que será su hijo el que lo sucederá en el futuro para convertirse en otro de los nombres de esta lista tan importante. En total hubo en Egipto más de 300 faraones, divididos en 30 dinastías. Pero fueron los primeros reyes de Egipto los que decidieron que no podían ser unos simples mortales. Querían demostrar su divinidad ejerciendo un control absoluto sobre sus súbditos. Y la prueba de esto se halló en el desierto que rodea la ciudad antigua de Abidos. Este fue el primer enclave funerario real de Egipto, la versión original del Valle de los Reyes. Ahora que estoy aquí, comprendo que este lugar tuviese tantísima importancia para los habitantes del antiguo Egipto. Cuando el viento recorre el valle girando sobre la arena, se oyen perfectamente una especie de susurros. Y hubo una época en la que pensaron que esos susurros eran los de los mismísimos muertos. Aquí fue donde enterraron a los primeros reyes de Egipto para que descansasen por toda la eternidad dentro de unas cámaras funerarias subterráneas enormes. Este en concreto es el lugar en el que se enterró al tercer faraón de Egipto, el rey Dir. Y es una de las tumbas más grandes y más complejas de la primera dinastía. Se ha vuelto a cubrir de arena, pero sigue dejando claro el poder que Dir ejercía sobre todo, incluso tras su muerte. Aquí enterraron a Dir en la cámara central, pero a su alrededor hay 318 tumbas más para sus cortesanos. Y ahí no acaba la cosa. Más allá se enterró a mucha más gente. En total fueron 587 individuos los que acompañaron a este hombre al más allá. Esto ya es bastante siniestro, pero todavía hay mucho más. El hecho de que todas las tumbas se sellasen en el mismo momento nos hace pensar que todas estas personas fueron víctimas de un sacrificio ritual. Puede que muriesen apuñaladas, como indican algunas obras de arte de aquella época. Está claro que semejante poder sobre la vida y la muerte podían darle a cualquier rey el estatus de deidad. Sin embargo, parece ser que los reyes posteriores se dieron cuenta de que matar a todos sus súbditos de una sola sentada no era la mejor manera de aprovechar un recurso tan importante. ¿Quién se encargaría sino de servir al rey posterior? A pesar de que esta práctica sin sentido y cruel de asesinar a todos los súbditos pasó de moda pronto, dejó bastante claro que los gobernantes tenían control absoluto sobre todo. Aquí empezó la carrera hacia el mundo de las pirámides y, por ende, la del antiguo Egipto. En Egipto todavía no existían los esclavos y en aquel momento todavía se trataba de una tierra de abundancia. Allí todos disfrutaban de esa abundancia, tanto en la vida como en la muerte. Esta es la tumba de un oficial llamado Iru-Khatab. Aquí lo tenemos saludándonos a las puertas de su propia tumba, emergiendo de la pared. Lo reflejaron de una manera muy atractiva, con su cinturón lleno de joyas y sus ropajes de lino. Incluso tuvieron la delicadeza de ponerle ciertos detalles, como el bigotito fino. Se le parece un poco a Clark Gable. Las escenas que aparecen en esta tumba tan colorida muestran una vida refinada que está muy lejos de la realidad de los primeros habitantes de Egipto. Este es Iru-Khatab, sentado frente a una mesa llena de alimentos en forma de ofrenda. Hay fruta, verdura y vino. Aquí vemos cómo los portadores vienen con más ofrendas que acompañen a su alma.
Hiru-Kata fue el matarife real, un miembro importante de la corte. Y como en esta época ya no se sacrificaba a la corte para enterrarla con el rey, podían seguir realizando sus propias elaboraciones para el más allá. Hay un par de escenas por aquí en las que aparecen los sirvientes haciéndole la cama a Hiru-Kata y a su familia. Aquí vemos cómo alisaban las sábanas de lino y cómo preparaban esta especie de almohada del antiguo Egipto donde se apoyaba la cabeza. Todo esto era para que Hiru-Kata estuviese cómodo también en el más allá. La tumba de Hiru-Kata se encontraba en Saqqara, la que fue ciudad de los muertos de la primera capital de Egipto, Menfis. Pero Saqqara no fue solo el cementerio de los cortesanos, sino también de los reyes. Además, este lugar revolucionó el concepto de las tumbas reales. Anteriormente se enterraba a la gente en una zona alejada del desierto, casi como si los escondiesen. Pero aquí en Saqqara, en esta zona desértica ubicada en una zona alta, los muertos estaban prácticamente expuestos. Hasta este momento, los egipcios habían preferido enterrar a sus muertos en tumbas y templos hechos con materiales orgánicos, como hacían sus casas. Utilizaban ladrillos de barro, madera y juncos, por lo que apenas duraban unos años. Pero en la tercera dinastía, el innovador faraón Djoser o Djoser decidió construir su legado con un material mucho más resistente. Su tumba se construyó con piedra para que permaneciese intacta durante toda la eternidad. Djoser construyó este muro enorme de piedra que rodeaba su complejo funerario, aunque sus arquitectos y trabajadores siguieron inspirándose en la naturaleza que les rodeaba. Se nota que los mamposteros se esforzaron para trabajar con estos materiales y para darles una forma adecuada. Aquí tenemos el primer conjunto de columnas que forman una sala hipóstila y se ve claramente que se les dio forma de grupos de juncos, puede que con la intención de imitar el palacio de Djoser en la zona baja del Nilo. Sin embargo, este lugar está dedicado al descanso eterno y había que construirlo con algo muy resistente como la piedra. En la parte trasera del complejo hay un santuario muy especial donde podemos mirar a los ojos al mismísimo faraón Djoser. Parece que el santuario está situado en un lugar un poco abandonado, pero los egipcios lo colocaron aquí con esta forma por algo muy concreto. Hoy en día, los turistas pueden asomarse a estos dos agujeros para ver a Djoser. Pero Djoser no quiere verlos a ellos, sino más allá. Está ubicado mirando al norte, a las estrellas del norte, a las que los egipcios llamaban las inmortales. Al morir, Djoser podría levantarse y emerger hacia las estrellas. Así él también sería inmortal y jamás moriría del todo. Para asegurarse de que su alma seguiría viviendo, había que colocar el cuerpo de Djoser en un lugar seguro en el que pudiese descansar, en una tumba construida para un auténtico rey. La mayoría de las tumbas tenían encima un edificio muy sencillo al que se llamaba mastaba, que significa banco. Pero Djoser hizo algo mucho más radical. Djoser quería impresionar a todo el mundo con su monumento funerario, así que construyó encima de su tumba un edificio con un piso más. Es posible que le gustase el resultado, así que decidió ponerle un tercer piso, un cuarto piso, un quinto piso y un sexto piso. Para cuando quisieron darse cuenta de lo que había hecho, el monumento funerario ya era la primera pirámide de Egipto. La pirámide escalonada mide más de 60 metros de alto y domina todo el paisaje de Saqqara. En aquel momento era el edificio más grande del planeta y eso reforzó el estatus de Djoser como dios viviente en todos los sentidos. Se aseguró de hacerse un hueco en la historia egipcia, ya que mucha gente de la época vino a este lugar para disfrutar de esta maravilla.
Zoser hizo algo completamente novedoso y al mismo tiempo creó la principal atracción turística de Egipto. Si queréis ver las pruebas, acompañadme. Aquí tenemos algo que muchos turistas siguen dejando por ahí. Un escrito dando su opinión. Esto es un escrito original realizado a mano de 2 visitantes antiguos del año 1300 a.C. A ellos les impresionó tanto lo que vieron que describieron la pirámide de Zoser como si fuese el cielo y casi insinuaron que el faraón había sido el inventor de la piedra. ¿Pero por qué construyó esto Zoser? ¿Lo hizo porque tenía un ego enorme? ¿Fue por un tema personal? ¿O quizá para demostrarle al mundo la grandiosidad de Egipto? Pues en tan solo unos cientos de años, esta gente tan diferente había conseguido unirse para crear la primera nación del mundo. Egipto se convirtió entonces en un reino imparable. Una nación unificada tanto política como culturalmente bajo el mandato de un solo gobernante cuya autoridad no tenía límites. Y si el rey por fin podía tener su inmortalidad, los hombres que diseñaron y construyeron la pirámide de Zoser se hicieron mucho más famosos de lo que el faraón hubiese querido. Esta base de estatua sostuvo una vez el peso de la figura del rey Zoser, pero en la piedra también está tallado el nombre de su arquitecto. Es esto de aquí, el junco, el búho y esta pequeña esterilla con forma de rebanada de pan en la que se lee Imhotep. Este es el arquitecto. Aunque al nacer era de clase baja, Imhotep fue subiendo de escalafón hasta convertirse en uno de los oficiales más poderosos de Egipto. Se convirtió en canciller real, fue primer ministro e incluso llegó a ser sumo sacerdote del dios Sol. Fue el hombre de baja posición que más alto llegó, porque se ganó una buena reputación como académico y como médico. Fue uno de los hombres más famosos de Egipto y al final lo convirtieron en dios. Imhotep representa la posibilidad de subir en el escalafón social, cosa que era factible en Egipto gracias a su sociedad única en el mundo. En esta sociedad, las ideas solían llevarse hasta el extremo. Egipto, con más de 1,5 millones de habitantes unidos bajo la creencia absoluta del poder de su rey y bajo la certeza de que existía la vida después de la muerte, llegó a su época más ambiciosa. La época de las pirámides. Por todo Egipto se construyeron más de 130 pirámides que supusieron el cénit de las edificaciones funerarias antiguas. El Estado financiaba proyectos de ingeniería civiles para los que se necesitaban muchísimos materiales, mano de obra y tiempo. La mayor de todas ellas fue la gran pirámide del faraón Keops o Jufu, y que estuvo en construcción durante más de 20 años. Y para construir algo tan ambicioso, también tuvieron que levantar una ciudad completa donde los trabajadores pudiesen vivir tras esta pared enorme. Se conoce como el Muro del Cuervo y separaba la ciudad sagrada de los muertos de la ciudad bulliciosa en la que vivían los constructores de la pirámide. Este terreno de 5 hectáreas albergó talleres, panaderías, tiendas de herramientas e incluso una zona de procesado del pescado. Era una comunidad integrada y autosuficiente de más de 8.000 personas, en la que había incluso centro de cuidados médicos.
Este arqueólogo antropológico, el Dr. Richard Redding, lleva excavando en este emplazamiento desde 1991. Aquí había un taller enorme, una especie de zona industrial muy grande en la que siempre había mucha actividad. Aquí harían probablemente estatuas de granito o incluso columnas. Hemos encontrado herramientas para pulir el granito y herramientas para tallarlo también. Estaba muy bien planificado. Había 3 calles, la del norte, la principal y esta en la que estamos, que era la del sur. Ahora mismo estamos en la calle principal. Vamos caminando por la calle principal. Los trabajadores de la pirámide vivían hacinados en barracones de 2 plantas. Al entrar, lo primero que se encontraban era una habitación muy larga, oscura y estrecha. Ahí dormían. Después había una cama más alta a cada extremo para los vigilantes. Probablemente dormían con la cabeza en esa dirección o en la otra. Mira, así. Seguramente se tumbarían de esta manera para dormir. ¡Qué cómodos! ¿Puedo probar yo la cama del vigilante? Sí, claro, toda tuya. Vale. La del vigilante estaría por allí. Menudos delirios de grandeza. ¿Es esta o aquella? Es esa que tienes justo ahí. Vale, genial, pues me voy a sentar. Sí, la cama del vigilante está enterrada bajo varios centímetros de arena y el suelo bajo medio metro aproximadamente. ¡Qué agradable es esta! Sí. ¿Desde aquí te puedo vigilar bien? Claro, me ves perfectamente. Si me levantara por la noche e intentara irme a algún lugar, me verías. Aquí los trabajadores tenían todo lo necesario. El equipo ha recabado pruebas que demuestran que los trabajadores consumían 74 reses y 257 cabras y ovejas cada semana. Esta zona de corral serviría para guardar el ganado semanal hasta que llegase la siguiente tanda desde las praderas de Egipto. Suponemos que recibirían puntualmente el ganado, que vendría directamente desde Kom el Gisen o desde el delta hasta esta zona. Parece que era una máquina bien engrasada. Se nota que los egipcios eran eficientes a la hora de obtener alimento o de llevar a la gente que les interesaba al lugar indicado. Sí. Es brillante. Pero no solo pasaba con la comida, sino con todo. Había gente que se dedicaba a hacer herramientas. Traían hasta aquí piedras de la zona de Asuán y de otras zonas, además de muchas otras cosas. Eran trabajadores del gobierno y recibían todo lo necesario de los gobernantes. En muchos aspectos, este asentamiento es una especie de microcosmos egipcio. Tenían una estructura social altamente jerarquizada, trabajos especializados y mano de obra a montones. Es difícil creer que en tan poco tiempo Egipto hubiese cambiado tanto. Pasaron de una vida sencilla de subsistencia a ser un estado unificado que era capaz de proporcionar todo lo necesario a sus trabajadores. Lo que tenemos aquí es la base de la construcción egipcia, pero no solo para la época de las pirámides. Cuando estas infraestructuras se terminaban, jamás cambiaban. Así que cuando construían una pirámide o colocaban una estatua colosal, querían remarcar que el nivel de organización seguiría siendo el mismo. Aquí se puso la primera piedra de Egipto. Las pirámides son una demostración eterna de lo poderoso que fue Egipto. Y en cierto modo, eran como el Egipto de aquella época, que dominaba todo cuanto lo rodeaba. En Giza hay otro monumento que domina todo el terreno, la Gran Pirámide. Aquí tuvieron que trabajar más de 20.000 personas para colocar los 2.300.000 bloques de caliza que la conforman. Fue la edificación más alta del mundo durante 3.800 años, hasta que la Catedral de Lincoln le quitó ese título en el año 1300 después de Cristo. La verdad es que es un gran logro para cualquier civilización de cualquier época. Pero para mí, su exterior no se puede comparar con las maravillas que esconde en su interior. El techo del pasillo hacia la gran galería del faraón Keops se construyó con varias capas de unas planchas de caliza enormes que están colocadas a más de 8 metros de altura. Son unos bloques tallados gigantescos y parece que están hechos a la escala de un dios, que sería lo que Keops querría.
Sinceramente, me gustaría que el lugar de descanso eterno de Keops estuviese menos congestionado. Pero supongo que este ambiente se parece mucho al que habría aquí a diario. Había hombres levantando bloques de caliza a varios metros de altura. Yo diría que eran más bien magos. Mirad lo maravillosamente bien colocados que están. Menuda perfección. Desafío a cualquier arquitecto moderno a copiar este trabajo utilizando las herramientas que aquella gente tenía a su disposición. Vaya. Estamos en la parte central, en el corazón de la pirámide, la cámara funeraria del faraón Keops. Hemos llegado en el momento adecuado, que es cuando la pirámide cierra a la hora de comer. Así que tenemos todo esto para nosotros. Ahora sí se nota el ambiente de mausoleo divino que hay en este lugar. Las paredes y el techo de la cámara funeraria están completamente cubiertos de granito. Fue aquí donde el cuerpo del rey Keops aguardó, una vez listo para su viaje final hacia la vida eterna. Estamos en el corazón de la pirámide arquitectónicamente hablando, pero esto también se considera el corazón del antiguo Egipto. Me da la sensación de que tendría que hablar susurrando, porque la acústica de este sitio es impresionante. Es una habitación muy sencilla y con pocos adornos, pero supongo que tiene mucho sentido, porque el mayor tesoro que contiene es el cuerpo momificado del rey Dios. Y no solo el alma de Keops, sino de todas las generaciones de faraones que hubo antes que él, hasta llegar al rey Narmer. Olvidaos de las joyas y del oro. El auténtico tesoro de Egipto estaba aquí dentro. Es la primera vez que puedo estar aquí sin un montón de gente a mi alrededor. Así que, por primera vez, el eco provocado por mi voz me lleva inmediatamente a un momento de hace 4500 años, cuando tuvo lugar el funeral, y a las palabras que seguramente pronunciaría el sacerdote para que el alma del rey Dios resucitase. Es casi milagroso. Este sitio es tan espectacular que afecta a todos los sentidos, pero sobre todo a la vista y al oído. No hay palabras para describirlo. Así que será mejor que me calle. Ahora ya tenemos en su sitio a todos los elementos que conformaron el antiguo Egipto. Aquí vivía una población muy bien organizada que seguía a pies juntillas a su rey Dios, con el que compartían la idea de la vida tras la muerte. La vida en Egipto estaba bien. Pero claro, lo bueno siempre dura poco. Una crisis económica y una hambruna hicieron que cundiera el caos en Egipto. El antiguo Egipto comenzó a sufrir. Cuando el poder del faraón empezó a disminuir, los señores de la guerra de la zona empezaron a desvalijar sus lugares más sagrados. Se avecinaba la época más oscura de Egipto. Está claro que aquí reside la mismísima muerte.